Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Introducimos una herramienta de apertura metálica. Para aflojar el adhesivo, utilizamos una púa de plástico. Retiramos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la protección plástica de la parte superior del dispositivo. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Desconectamos el cable coaxial. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el flex de presión de la pantalla. Retiramos el tornillo. Desconectamos la cámara delantera. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos la doble cámara trasera. Levantamos el auricular. Vamos a despegar la batería. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Es el momento de retirar la antena.
Retiramos el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Levantamos el vibrador que está pegado al chasis de la pantalla. Puede que funcione, pero ¿qué quiere hacer? Un botón que está en viaje o sea urgencia, no me las pierdas para eso de probarlo, ¿vale? Aquí tenemos el conector de la botonera. Eso, voy a tomar la nota que me ha dicho en el futuro. Volvemos con el proceso de montaje. Todo, ¿no? En fin, que el iPhone X tiene una rotura en la pantalla, ¿vale? En la parte inferior izquierda. Si te fijas en la foto, te lo he mandado. Te he puesto una flechita y luego una grande. Sí. No, seguro. Por-
Es el momento de comprobar el funcionamiento del dispositivo.